Las selvas tropicales y húmedas del planeta existen hace millones de años casi sin sufrir variaciones. Son escenarios prehistóricos que nos brindan la posibilidad de presenciar el principio de los tiempos. Es un mundo colosal, aunque frágil. Ningún otro hábitat puede rivalizar con él en cuanto a número de especies. Su reinado vegetal solo es interrumpido por los enormes ríos de aguas oscuras o por cauces más modestos escultores del paisaje. Aquí las fuerzas de la naturaleza se convierten en furia desatada. Un espectáculo que siempre ha sobrecogido el ánimo del hombre y ha doblegado su soberbia al recordarle la fragilidad de su existencia. Aquí dentro, en la penumbra de la jungla, bajo el dosel de los gigantes vegetales que tienen sus copas a 40 o 50 metros de altura, los habitantes de este universo verde se afanan en sobrevivir, en una dinámica en la que el depredador al instante siguiente se convierte en presa, donde el ciclo de la vida y la muerte se consuma sin interrupción, no permitiendo la existencia de los más débiles, que son inexorablemente exterminados. Una vez más, el hombre es la especie que domina sobre las demás. Su inteligencia y su ingenio le han convertido en el depredador más temido, más especializado. Estos hombres de los bosques no conocen otro hábitat. Su cultura milenaria se ha desarrollado aquí, en lo que algunos viajeros occidentales llamaron el infierno verde. Un mundo que se acaba por la ambición y los intereses bastardos de las industrias madereras y de los que se adentran en estas tierras para extirpar sus tesoros naturales. Nuestro equipo de filmación, en su constante nomadeo en busca de los últimos nómadas del mundo, navega ahora por el río Parusito, en el corazón de la selva venezolana. Van al encuentro de los Joti, uno de los pocos grupos nómadas que perviven en la jungla sudamericana. Es una región virgen, casi intacta, llena de vida. Buena prueba de ello era el constante encuentro con todo tipo de animales, como las toninas, ya extintas en muchos ríos del Amazonas, estos delfines de agua dulce que seguían a nuestras embarcaciones. La singladura por el río fue un verdadero tormento. El caudal era muy escaso y a cada poco encontrábamos enormes troncos atravesados que habían caído durante la época de crecida. Debíamos cerrarlos para abrirnos paso. Es una zona de monte bajo y de bosque muy denso. El cauce del río Parusito serpentea en el interior en una sucesión continua de cerrados meandros. El río daba muestras de su peligro continuamente. Estaba infectado de pirañas que convivían con sanguijuelas, tembladoras o anguilas eléctricas y las terribles rayas, que se mantienen hundidas en el lecho arenoso con su ponzoñoso aguijón listo para inocular su maligna carga a los que pasan por su territorio. Lentamente avanzamos en una especie de gincana hacia la cabecera del Parusito, donde se situaba el territorio Joti. La escasa información que nos ofrecieron los indios yecuanas sobre los Joti, los únicos que tienen contacto esporádico con ellos,
los situaba en un área montañosa de muy difícil acceso. Hacía meses que nadie les había visto. A los 4 días de navegación encontramos este enorme tronco atravesado en el río. Por fin habíamos llegado. Los joti los utilizan como puentes. Los viejos bejucos que ataban las desvencijadas barandillas certificaban que aquel tronco había sido utilizado como paso. Poco después encontramos una familia joti junto a un pequeño riachuelo. Al principio se mostraron un poco indiferentes, aunque sus miradas reflejaban curiosidad. Realmente había merecido la pena llegar hasta aquí. Ante nosotros teníamos el testimonio vivo de una cultura milenaria. Estos seres humanos de la selva lluviosa parecían salir de nuestra propia prehistoria. Pronto pudimos constatar la enorme adaptación y especialización que poseían a su mundo vegetal. Son cazadores y recolectores, aunque en los últimos años, a través de los contactos que mantienen con otras tribus vecinas, han aprendido a realizar pequeños cultivos de mandioca y ñame, pero su dieta básica sigue dependiendo de la caza. Utilizan lanzas y cerbatanas, sus únicas armas. Los joti no conocen el arco. Viven en núcleos familiares de 2 o 3 chozas. No se agrupan en poblados. A veces, entre una familia y otra, hay 10 o 20 kilómetros de distancia. Este factor, unido a la lejanía y a la dificultad de penetrar en esta región de selva virgen, ha favorecido su aislamiento y ha preservado su cultura. Construyen 2 tipos de viviendas. La provisional, que tan solo es un paraviento a una sola agua que utilizan en sus desplazamientos, y la permanente, de las que suelen tener varias en diferentes enclaves. Sus chozas permanentes son de planta rectangular. El techo a 2 aguas, confeccionado con hojas de seje tejidas, llega hasta el suelo formando las paredes. Para dormir utilizan los chinchorros o hamacas de algodón teñido con onoto que ellos mismos trenzan. Matan el tiempo desparasitándose y comiéndose los pequeños insectos que proliferan en el interior de las viviendas, como chinches, piojos, moscas y los malignos mosquitos causantes de la malaria, la principal enfermedad que padecen. El ajuar lo componen principalmente canastos, ollas de barro, totumas o recipientes de calabaza, antorchas, pilones, esteras y bandejas. El perro, su único animal doméstico, es muy importante al ser utilizado en la caza. Vive con ellos dentro de la choza y goza de las atenciones y el cariño del jefe familiar. Todos los elementos que utilizan para construir las chozas son vegetales obtenidos del bosque. Los joti se encuentran muy poco contaminados por la cultura envolvente. Tan solo algún utensilio doméstico de metal, como las cacerolas o los machetes, son ajenos a su cultura. Los obtienen mediante el trueque de carne de caza y pieles con algunas tribus vecinas ya aculturadas como los Eniepa, Panare o Yecuana. Los estudios etnográficos sobre los joti son muy escasos.
La primera referencia que se tiene de estas tribus nómadas es de 1913 y de forma indirecta, a través del relato de unos yecuanas que hicieron a un misionero católico sobre la existencia de un grupo de indígenas salvajes que vivían en un territorio delimitado por las cuencas del Caura, el Erevato y el Ventuari. La primera investigación científica la realizó el antropólogo Cruzén en 1961, que estableció el primer contacto con un grupo de 14 individuos que todavía utilizaban hachas de piedra. En 1976, Walter Coppens realizó un estudio sobre los Joti de la región del Caima. A partir de entonces, ha habido encuentros esporádicos que no han logrado sacarlos de la situación de aislamiento en la que todavía viven algunos grupos Joti. Nosotros éramos el primer equipo profesional de filmación que llegaba hasta ellos y sentíamos la emoción de rodar algo verdaderamente ignoto, una forma de vida singular que prácticamente no había sufrido variaciones en los últimos 3 o 4 mil años. Fabrican su propio curare, con el que impregnan los dardos de las cerbatanas, convirtiéndolos en un arma mortal. Hasta las presas más grandes, como váquiros, dantos o venados, sucumben si son alcanzados por las ponzoñosas púas Joti. La caza es repartida entre todo el grupo. Normalmente es cocinada por la primera mujer del cazador. Cada hombre puede tener 2 mujeres. Las esposas operan de forma independiente en las actividades de subsistencia y en general mantienen un bajo nivel de integración social. Lo mismo hombres que mujeres hablan muy poco entre ellos. Las parejas pueden separarse y volverse a emparentar con otros individuos. Los hijos siempre se quedan con la mujer, pero no existirá ningún nexo, ni siquiera afectivo, entre el nuevo esposo y los hijos de la primera unión. La flauta es el instrumento principal de los Joti. Las fabrican de 2 tipos, las de hueso de venado y las de caña de gasdua. Al poco de estar con ellos, nos dábamos cuenta de que realmente vivían en un universo estanco, algo muy difícil hoy en día que asistimos a un proceso de globalización feroz. Ellos no saben nada de lo que ocurre fuera de los límites de su mundo, un mundo que termina justamente donde se acaba la selva lluviosa. En este enorme paraíso nunca se ha oído hablar de Bin Laden, ni de torres gemelas, ni de luchas religiosas, ni de amenazas nucleares. La vida transcurre al ritmo que impone el reloj de la naturaleza, la única fuerza capaz de alterar los acontecimientos. Ahora percibíamos con claridad la amenaza que significaba la cultura occidental para ellos. Nuestro mundo es muy diferente, tanto como las fuerzas que lo dominan, que nada tienen que ver con las de la naturaleza, sino con el poder y la ambición. Éramos conscientes de que los Joti se enfrentan a ciegas a un peligro contra el que no pueden luchar. No saben que bajo el suelo que pisan existen riquezas que atraerán tarde o temprano la atención de los que solo entienden de finanzas y economía. Este pensamiento nos angustiaba, se nos hacía muy duro intuir la fatalidad de su futuro, la misma que ya han experimentado otros grupos indígenas que vivían como ellos. Para los Joti, lo más exquisito que produce la selva es la miel. Los hombres son los encargados de buscarla. Para ello recorren largas distancias hasta que encuentran un panal que por su tamaño les compense el trabajo que tienen que realizar para obtener la miel.
Una vez que han comprobado que el panal es grande y accesible, comienzan a talar el árbol con sus pequeñas hachas. Escogen solo árboles cuya madera sea lo suficientemente blanda como para poderlos derribar en poco tiempo. Encienden fuego y con los tizones candentes prenden varias fogatas en donde calcula que van a caer las ramas que albergan el panal. El humo aturde a las abejas y les resta agresividad. Los Joti recolectan una gran variedad de plantas y animales para su alimentación. Frutos salvajes, raíces y tubérculos alternan en su dieta con cangrejos, gusanos y orugas. En menos de 45 minutos el árbol comienza a rugir. Los sonidos de su astillamiento interno anuncian su inminente caída. Las fogatas ya están listas para que ahumen bien. Poco antes de su caída se guarecen. Las astillas desprendidas de su corte a veces salen lanzadas como puñales. En cuanto cae el árbol, se dirigen con decisión hasta las ramas que contienen la colmena, que han coincidido con el lugar donde colocaron el fuego. El humo comienza a hacer su labor, aunque las primeras abejas salen furiosas con sus aguijones listos para clavarse en los osados profanadores de su hábitat. Sin perder un minuto, comienzan a abrir huecos en las ramas para extraer los panales. Recolectan y consumen todas las sustancias comestibles de las colmenas, la miel, las larvas y el polen. La cera la aprovechan para fabricar antorchas. A pesar del humo, reciben gran cantidad de picaduras, pero están habituados a ellas. Además piensan, y no sin razón, que el veneno les favorece. En algunos países europeos, la pitoxina, el principal agente del veneno de las abejas, se utiliza como tónico y para la preparación de fármacos antialérgicos y antiartríticos. Poco a poco van extrayendo las celdas de cera inundadas de miel. Recolectan 4 tipos diferentes de miel. En la época productiva de las abejas realizan salidas casi a diario para localizar colmenas. Los Joti son muy respetados por las tribus vecinas por sus conocimientos mágicos. Conocen infinidad de plantas medicinales, pero también son temidos por la capacidad que les atribuyen para realizar conjuros y hechizos. Los indios Eniepa aseguran que fabrican unos polvos con los que son capaces de matar a distancia. También dicen que conocen una sustancia que ahuyenta a los jaguares. Cuando la caza se retira de la zona donde están acampados o cuando viven asediados por los felinos, los Joti emprenden la marcha. Como todo pueblo nómada, se trasladan con todas sus pertenencias. Pocas cosas, sus lanzas y cerbatanas y su reducido ajuar doméstico. Pasado algún tiempo regresarán a esta zona, o quizás jamás regresen. Quién sabe nunca lo que hará un nómada.
En el interior de las selvas de África Central encontramos a los pigmeos, posiblemente el grupo nómada más antiguo de la historia del hombre. Nos encontramos en el sudeste de Camerún, a 2 kilómetros de la República Centroafricana y a 30 del Congo, con el clan del viejo Basalimbe, que hace días espera la llegada de otro grupo pigmeo que viene del norte. Como es costumbre en la mayor parte de África, los saludos protocolarios duran mucho tiempo. Todos deben saludar a todos. Luego, los hombres se sientan en un extremo del campamento y las mujeres en el otro. Están felices por volverse a ver. Estos encuentros se realizan de mucho en mucho tiempo. Las voces polifónicas femeninas suenan enseguida. Los pigmeos siempre cantan desde su niñez. Este tipo de canción es el yeli. Las mujeres lo entonan por las mañanas antes de que salgan las partidas de caza. Comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás, cada una con su propia cadencia. Creen que estas melodías encantan a los animales y provocan que la caza sea más fácil. Los hombres enseguida comienzan a diseñar lo que van a hacer en los días sucesivos. Este tipo de reuniones sirve para estrechar los lazos con otros clanes y favorecer nuevas uniones conyugales. También son idóneos para realizar grandes cacerías y otras actividades en las que es necesaria mucha gente. La vivienda pigmea es la más sencilla de todos los pueblos nómadas del mundo. Es una especie de iglú vegetal que dura tan solo 1 o 2 semanas. Los hombres duermen separados de las mujeres y los niños. En cada una, 8 o 10 personas se hacinan en torno al fuego. Una vez más, nuestro equipo de rodaje tuvo que enfrentarse a un duro camino, en esta ocasión a través de la selva africana. Llegar hasta los últimos nómadas del mundo siempre ha resultado difícil en esta serie. Todos viven en los lugares más apartados e inaccesibles del planeta. Las mujeres llegan a un pequeño riachuelo donde pasarán el día pescando, escoltadas por 3 o 4 hombres armados con lanzas. Primero tienen que represar el cauce para cortar el flujo del agua.
Con ramas, piedras y barro construyen un pequeño dique. En esta región se llaman a sí mismos Baka, una de las 7 subdivisiones étnicas del gran tronco pigmeo. No les gusta que les llamen pigmeos, para ellos es un término despectivo que utilizan sus vecinos negros. El rasgo físico más llamativo es la baja estatura que tienen. Los hombres más altos pueden medir 1,55 m y las mujeres hasta 1,47 m. Se distinguen de las tribus vecinas negras por su piel cobriza, ojos y orejas muy grandes y labios mucho más finos. Este tipo de pesca solo se puede realizar en época seca, cuando los pequeños arroyos llevan muy poco caudal y la corriente es casi inexistente. Terminada la presa principal, las mujeres se van distribuyendo río abajo, construyendo pequeños diques cada 20 o 30 metros. Las lagunas que quedan entre los diques son vaciadas con ayuda de grandes hojas para dejar a los peces sin agua. Es necesario que haya mucha gente para poder pescar de esta manera. Por eso solo se efectúa en momentos especiales como este, en el que se han reunido 2 grandes grupos. Los hombres se mantienen en alerta, protegiendo a sus mujeres del ataque de cualquier alimaña. Los ríos son lugares peligrosos, muchos animales van a beber y los depredadores siempre están al acecho. Además, para coger los peces, las pescadoras tienen que introducir las manos en las pequeñas cuevas de las riberas y hurgar entre la maleza. No es extraño el encuentro con serpientes, muchas de ellas mortales por su veneno. Los Baka conocen la jungla a la perfección. Es el único hábitat que conocen. Son los primigenios habitantes de las selvas ecuatoriales africanas, mucho antes de la llegada de las diferentes tribus de negros procedentes del norte. Llevan aquí cientos de miles de años. Se puede decir que son una semblanza viva de la prehistoria del hombre. Para ellos, la selva es un dios omnipresente al que llaman Ejengi. Este monoteísmo aparente también se podría definir como una forma de panteísmo, al ser Dios y el mundo una misma sustancia, la selva. Terminadas las capturas, las mujeres se dirigen por el lecho del río a un lugar apropiado para limpiar el pescado. En este clima es necesario hacerlo enseguida para que el producto de su trabajo no se malogre. Y como siempre, la música y los cantos están presentes. Todas las actividades que realizan son acompañadas por la música. Es el eterno latido de África que nunca dejará de manifestarse. El ritmo corre por sus venas. Mientras limpian el pescado, se entretienen en hacer sonar el río. Tan solo golpeando la superficie del agua con las palmas de las manos y los brazos, las mujeres bacás son capaces de improvisar un tantán acuático.
El eco de los cantos bacá se pierde en la bóveda de Yangui, el dios de la selva pigmeo, y la quietud vuelve a reinar en la densidad de la jungla. El viejo Basalimbe ha salido de caza. Su astucia y su experiencia le hacen ser un cazador muy reconocido. Sabe imitar a casi todos los animales, especialmente al dáiker azul, un antílope enano muy apreciado por su carne. Él los llama y los dáiker acuden al reclamo. Entonces los cazadores más jóvenes se lanzan al ataque con sus lanzas. Los bacá cazan con lanza y con ballesta y dardos emponzoñados. En ocasiones como esta, cuando se juntan muchas familias, organizan cacerías con redes, en las que participan todos, hombres, mujeres y niños. Se internan en el bosque y cercan una gran extensión de terreno con sus redes. Hace poco las redes eran de lianas y tardaban casi 2 meses en confeccionarlas. Ahora son redes de pesca que consiguen de sus vecinos bantúes. Pese a lo escarpado del terreno y a la escasa vegetación, no tardan mucho en asegurar las redes y cerrar el círculo. La trampa ya está lista. Unos se apostan en silencio rodeando la red. Los demás iniciarán el ojeo desde el centro de la zona acotada. Los bacá, y especialmente las mujeres, suelen adornar su cuerpo y rostro con tatuajes y escarificaciones que representan símbolos clánicos. Otras veces esos cortes tienen una finalidad mágica y terapéutica. Las incisiones las realizan con un cuchillo untado en aceite de palma que ayuda en la cicatrización. Cuando comienza el ojeo, las pequeñas presas huyen hacia la red donde les esperan los cazadores. Una vez terminada la cacería, se buscan las piezas que han sido alcanzadas por los dardos envenenados. Las redes se van cambiando de sitio durante todo el día. Por la noche tienen lugar las danzas. Los bacá visten tradicionalmente un taparrabos hecho de corteza de árbol, llamado luca, aunque en la actualidad suelen utilizar telas que cambian por productos de la selva a las tribus vecinas. En los días de celebración o para las danzas,
suelen usar unas falditas de hojas verdes. Una de las primeras referencias que se tiene de este pueblo es de hace 4000 años. Una expedición egipcia fue enviada por el faraón Fiops II a una gran selva al oeste de las montañas de la Luna. Allí encontraron un pueblo arborícola enano que cantaba y bailaba en honor de su dios. De ahí que la primera denominación de los pigmeos fuera la de bailarines de Dios. Los Baka, al igual que otros pueblos nómadas que habitan en las selvas de todo el mundo, aparte de cazar, recolectan frutos silvestres, raíces, tubérculos, hongos y algunos insectos comestibles. Pero sin duda, el manjar que más aprecian es la miel. A veces, como en este caso, la colmena se encuentra a mucha altura, en el tronco de un árbol. Para conseguir la miel, primero tienen que prepararse. Hacen unos grandes ovillos de hojas y tizones candentes que les servirán para ahuyentar al enjambre. También confeccionan unos canastos de lianas y grandes hojas verdes en los que depositarán los panales. Una vez más, este trabajo es comunal. Sería muy difícil que un hombre pudiera realizarlo solo. El pigmeo es el auténtico habitante de la selva africana. No así los pueblos de raza negra que llegaron posteriormente tras sus largas migraciones y que todavía no se han adaptado a la vida en el bosque. Desde hace 3000 años existe una alianza entre los pigmeos y las etnias sedentarias de agricultores que les rodean para el intercambio de productos. Terminados los preparativos, comienza la dura ascensión a través de la maraña de plantas parásitas que rodean el tronco del árbol. Abajo, las mujeres aguardan a que empiecen a caer trozos de panal, rezumando el preciado néctar. Aunque de baja estatura, los Baka son fuertes y de anchas y muy musculadas espaldas. A casi 30 metros de altura encuentran la colmena y comienzan a abrirla a golpes de hacha en un alarde de equilibrio que podría desafiar al mejor de los funambulistas circenses. Cuando la colmena queda abierta, introducen los rollos de hojas con los tizones para que el humo calme y ahuyente a las abejas. Al poco, los primeros trozos de panal caen al suelo, anunciando que la colmena ya está abierta. Los que se encuentran al pie del árbol prueban de inmediato la calidad de la captura. Luego irán bajando las canastas llenas de miel hasta extraer la totalidad del panal. El jefe de la partida tiene la obligación de repartir la cosecha equitativamente entre todos los que han participado.
Entre las diversas clases de miel que consiguen, la más apreciada es la de tierra, una muestra más del conocimiento que los Baka tienen de la selva. Para cualquier foráneo sería un simple hormiguero, pero ellos saben que cavando de 50 a 60 centímetros encontrarán un rico botín de miel negra, como ellos llaman a la miel más dulce que produce la selva. Contemplando la jungla y conviviendo con los Baka, nos volvían a saltar los mismos pensamientos y preguntas que en Venezuela cuando estábamos junto a los indios Joti del río Parusito. ¿Cuánto tiempo les queda? Ya no es fácil encontrar un grupo pigmeo como este, que aun contaminado por algunos elementos del exterior del bosque, como esos horribles pantalones o algún plástico que otro, mantienen absolutamente viva su cultura ancestral. Los Baka también se enfrentan a ciegas a la amenaza latente que les envuelve, ese supuesto progreso que cada día se acerca más a su territorio. Mantienen la costumbre de tallarse los dientes. Al llegar a la pubertad, lo mismo a los hombres que a las mujeres, se les afilan los incisivos superiores. Les colocan un palo en la boca para que lo muerdan y mantengan firme la dentadura. Con un cuchillo que golpean con otro palo, van astillando los dientes. La finalidad de este proceso, aparte de por estética, es la de poder desgarrar mejor la carne de los animales que comen, ya que los Baka la consumen casi cruda. Los pigmeos cambian su lugar de asentamiento con frecuencia, pero normalmente permanecen en un área de unos 50 kilómetros de diámetro. El jefe familiar, en este caso Basalimbe, encabeza la marcha con su hacha, la lanza venga y un tizón candente que llevará hasta el nuevo campamento para poder prender la primera fogata. Esta determinación de guardar y cuidar el fuego para que no se apague nunca pone de manifiesto una vez más la enorme antigüedad de la cultura Baka. Son los genuinos habitantes de los bosques húmedos de África. Probablemente, en poco tiempo sea imposible asistir en directo a esta cultura milenaria. Un día no muy lejano saldrán de la selva, como ya lo hicieron otras tribus pigmeas, y se encontrarán de frente con un mundo hostil en el que no habrá sitio para ellos. Ojalá que este documento, al igual que otras voces de denuncia que se alzan en todo el mundo, sirva para concienciar a gobiernos y organizaciones internacionales de la necesidad de proteger a los últimos nómadas de la selva. Nada más llegar al lugar donde levantarán sus chozas, Basalimbe se ocupa de lo más importante, del fuego. Las primeras llamas de la fogata confirmarán simbólicamente el acto de posesión del nuevo asentamiento.
Las mujeres se encargan de la construcción de los iglúes vegetales. Cortan ramas flexibles, las pinchan en el suelo y las unen formando dos arcos cruzados. Luego irán pasando ramas de un lado a otro hasta que tengan el número suficiente de arcos. Otras ramas menos gruesas unirán horizontalmente los arcos y servirán de soporte para las hojas de mangongo que cubrirán y harán impermeable la vivienda. Los núcleos familiares son más o menos grandes dependiendo del número de mujeres que haya tenido el patriarca. Normalmente los hombres tienen de 2 a 3 mujeres. Mientras se realizan los trabajos, el viejo Basalimbe disfruta enseñando a su nieto más pequeño los secretos del fuego. Siempre ha sido así. En estos paraísos tropicales, la vida transcurre mimetizada con la naturaleza. El tiempo pasa lentamente, favoreciendo que el hombre se arraigue a la tierra y se sienta orgulloso de los conocimientos que tiene del medio donde vive. Un saber transmitido de generación en generación que les permite discernir entre lo necesario y lo superfluo. Quizás por ello el pigmeo sea uno de los pueblos más longevos de la tierra. Los hombres van cortando los nervios centrales de las hojas de mangongo que harán la función de tejas para protegerse de la lluvia. Antes de terminar, Basalimbe invoca al dios de la selva y suplica su protección. Aleja las grandes lluvias de nuestro campamento. Que las peligrosas alimañas sacien su sed de sangre lejos de nosotros. Que el elefante siga su senda. Que la muerte no llegue y que la caza sea abundante.